Hola, soy Luis Alberto Acuña. Bueno, es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes una búsqueda que he tenido por hace años, dedicándome al tema del liderazgo en las instituciones educativas, ahora mirado desde la herramienta del enegrama. En las instituciones siempre hay tensiones que uno tiene que resolver. Bueno, el enegrama es una buena herramienta para poder entender cómo encarar esas cosas. Ahora voy a tratar de compartirles un poco mi experiencia a partir de mi formación. Licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. He sido directivo del Colegio Secundario Domingo Faustino Sarmiento, también de acá de Córdoba, y educador, formador de docentes en la universidad y en los colegios terciarios. Aparte de eso, también he sido directivo del Seminario Arquidiocesano de Catequesis Juan Pablo II, también de la Arquidiócesis de Córdoba, donde se forma educadores en la fe, normalmente llamados catequistas. Bueno, actualmente me dedico a la investigación en el tema de Enneagrama. Soy coach ontológico, acompañando personas en el discernimiento para la toma de decisiones, además de dar cursos de Enneagrama. Bueno, como ustedes verán, comparto acá con imágenes mi experiencia. Me ha tocado entonces estar en la gestión, en el liderazgo directivo de instituciones. Ahí es donde he encontrado estas dificultades de la atención y he visto que la mejor manera de resolverlo era trabajar con los equipos. Aquí están presentados muchos de mis colegas. Espero que esto pueda ser de un gusto para ustedes. Iniciando el tema, presento brevemente unas teorías sobre el tema del liderazgo, aclarando que la temática es muy amplia, hay mucha bibliografía, muy diferentes enfoques, que sería demasiado extenso para presentar algo completo. Aquí simplemente he seleccionado un esquemita como para presentar globalmente algunas cuestiones. Por ejemplo, cuáles son algunas de las concepciones teóricas más o menos vigentes e importantes, ¿no? Por ejemplo, enfoque de rasgos o de la conductual o situacional, ¿no? Otra manera de encarar el tema del liderazgo es según el género o los contextos culturales. Obviamente esto es muy importante tener en cuenta, ya que hay matices muy interesantes a analizar. El gran aporte que está haciendo la inteligencia emocional para todo este tema es muy importante, además de la inteligencia práctica, ya que esto es cuestión de gestionar, ¿no? Bueno, justamente para hablar de la gestión, las habilidades y competencias son cosas muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, el modelado de conducta. Esto puede ayudar mucho el enfoque de la programación neurolingüística. También en la formación de líderes estaría la discusión de casos, ¿no? Para ver cómo se resuelve y cómo se encaran, las herramientas del coaching o el mentoring, ¿no? El trabajo por competencias, etcétera. Bueno, también es muy importante la evaluación del rendimiento de los líderes. Hay maneras diferentes de encarar esta cuestión. La gran cuestión que queremos abordar acá es lo que tensiona al líder. Bueno, también justamente esas tensiones se debe a que se demanda del líder algo y lo que queremos ver es cómo se responde ante esas demandas. Bueno, con respecto a lo que tensiona el líder, vamos a ver que la realidad de la institución plantea la exigencia de realizar tareas específicas propias de cada institución que tiene que lograr determinados objetivos o resultados. Pero esas tareas están realizadas obviamente por personas individualmente vistas y por equipos donde se interrelacionan. Bueno,
Esto ya trae una serie de replanteos que hay que ir visualizando de cómo el líder se posiciona ante estos aspectos. En general, lo que se demanda del líder, muy sintéticamente hablando, lo trataría de resumir en estas dos palabras de credibilidad y confiabilidad, que surgen a partir de la integridad del líder, su honradez, su coherencia, su conducta ética, una clara intencionalidad correcta, formación excelente, experiencias, conocimientos, competencias, trayectoria positiva, eficiencia en la gestión y resultados. ¿Cómo responden los líderes a las tensiones? Bueno, eso es lo que vamos a ver a partir de los eneatipos. Entonces, retomando, con este esquema, nos permite a nosotros sintetizar y poder hacer la reflexión de las tensiones que tiene un líder. Por un lado, se debe responder eficientemente a la realización de tareas, que es lo que se espera propiamente de cada una de las instituciones. Pero esto, como decíamos, es realizado por personas a las cuales hay que atender de acuerdo a sus realidades individuales, en sus momentos, en sus vaivenes. Generalmente, también hay que trabajar en equipos, no solamente individualmente. Y aquí se da la interacción interpersonal que tiene sus pros y sus contras. Bueno, aquí intentaríamos entonces con este gráfico representar el desafío de integrar estos tres aspectos para poder lograr un resultado, ¿no? Seguimos para este análisis tomando como referencia la grilla gerencial elaborada por Black y Moulton, que permite comprender tipologías de líderes según cómo se posicionan. Entonces, tenemos un posicionamiento de 1-1, que está acá descrita como dirección empobrecida. Entonces, aquí, para hacerlo breve, el líder no presta atención ni a la tarea a realizar, ni al logro de resultados, no presta atención a las relaciones interpersonales y a las situaciones individuales, lo que lleva justamente, en realidad, es una forma de liderazgo como rutinario, burócrata y tal vez el peor de todos. Una de las tensiones o extremos es lo que aquí está titulado como dirección de tarea 9.1, donde la intencionalidad del líder está puesta en los resultados, en la acción, en las tareas y el controlar el trabajo que se realiza en forma eficiente, no teniendo en cuenta las situaciones individuales. Prácticamente es como una maquinaria que se tiene que trabajar y que tiene que estar aceitada. En el extremo opuesto tenemos el 1.9, llamada dirección tipo club campestre, porque acá, con esta representación de imagen de un club, quiere explicitarse la prioridad sobre el bienestar de las personas, donde se tienen que sentir cómodas, a gusto, y está en función de ella la institución. Un punto de mayor, digamos, rendimiento y eficiencia y de articulación sería el punto 9.9, que llamamos dirección de equipo. Aquí el líder presta mucha atención tanto al trabajo a realizar como a las personas que lo realizan, cómo se combina la sinergia de todos estos elementos, ¿no? Sería como la situación ideal. La realidad, básicamente, se plantea como en el medio. Los autores aquí lo plantean como el péndulo amortiguado, 5.5, a mitad de camino. Porque en la vida de las instituciones es fluctuante, en donde hay situaciones
donde las personas, por las realidades que están viviendo, necesitan mayor atención que a veces a las tareas, sin descuidarlas a estas últimas. Por otro lado, obviamente hay que prestar atención a las tareas y hay momentos en que sí o sí es la prioridad. Bueno, aquí intentamos sintetizar estos tres elementos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las necesidades de la tarea. Como aquí se presenta, entonces tenemos que definir cuáles son las tareas, cuál es el plan de trabajo, quiénes van a ser los que van a realizar la asignación de tareas, la asignación de recursos y, por tanto, el control de calidad. Por otro lado, el atender a las personas, sus problemas individuales, reconocer aciertos, dar feedback positivo a las personas, conocer a cada uno personalmente, detectar y promover habilidades personales, coachear individuos. Agregaría también un feedback negativo cuando hay que hacer observaciones por un mal rendimiento. El trabajo de equipo es muy importante y coordinar personas es difícil. Hay que mantener cierta disciplina, corregir errores, alentar aciertos, modelar con el ejemplo, ¿no? Promover espíritu de grupo, darle sentido y propósito a lo que se hace, designar sus líderes, asegurar la buena comunicación, coachar el grupo. Entonces, siguiendo los autores, Black y Moulton, tenemos esta rejilla o malla gerencial donde tratamos de graficar sintéticamente el planteo. Pero, ¿no? La pregunta es, bueno, los genotipos, entonces, de acuerdo a sus propias características, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿No? Bueno, vamos a tratar de visualizar eso. En la teoría del enneagrama sabemos que cada tipología tiene sus características sobresalientes. De hecho, por ejemplo, el 1, muchos lo caracterizan como perfeccionista, reformador, paladín, moralista. Esto hay que tenerlo en cuenta porque así se va a posicionar como líder. La tipología 2 sabemos que es dador, ayudador, cuidador, facilitador, está atento al otro. Obviamente hay muchas más palabras para poder graficar lo que son estas tipologías. El 3, muchas veces llamado camaleónico, ¿no? Un triunfador, un exitoso, un vencedor, alguien que está dedicado al que el resultado sea el mejor. El 4, que es emocionalmente intenso, suele tener esta ambivalencia de momentos emocionales altos y bajos, lo sabemos, ¿no? Por eso, bueno, se lo nombra como trágico, romántico, artista, individualista, bohemio, como contraste y como casi un polo opuesto. El 5, observador, solitario, pensador, investigador, desconectado tal vez de las emociones, poco empático si se quiere. El 6, una de las tipologías que le gusta trabajar en equipo, es muy fiel al equipo, es anticipador a los problemas, desconfiado, es escéptico. El 7 es el entusiasta, efervescente, optimista, visionario, creador de proyectos. El 8 es como que naturalmente jefe, líder, retador, protector, justiciero, es una topadora. Y sabemos que la tipología 9 es la pacificadora, la mediadora, la armonizadora, es una tipología relajada, no crítica. Bueno, aquí intentamos una ubicación más o menos de la tendencia natural, digamos, prestar atención a la producción o a las personas o a los equipos. No, el 8 es una persona muy intensa que va a querer que las cosas funcionen y se llegue a la realización de metas. Lo mismo que el 1, ¿no? Que son muy fuertes ambos cuando se proponen hacer este tipo de cosas. Mientras tanto, tenemos el 9 de la tipología visceral,
¿no? Que se va al otro extremo, como sabemos, una persona calma, equilibra, quiere ser mediadora, o sea, presta mucha atención a las buenas relaciones. Por ahí su tendencia a anestesiarse lo puede llevar a no prestar suficiente atención ni siquiera a las personas o a la tarea, ¿no? Porque, bueno, le exige salir de cierta zona de confort. En la área visceral, el 2 es por excelencia la persona que va a prestar mucha atención a las relaciones humanas, al trabajo de equipo, está muy atento a lo que el otro necesita, así que es casi como lo ideal de la dirección por equipo. Como decíamos, el 3 le gusta el éxito, el resultado, brillar, entonces va a estar en una zona intermedia entre el logro de resultados, pero como necesita trabajar con otras personas, va a saber movilizar a los demás, entonces se pone en una situación intermedia. El 4, que esta situación de mucha sensibilidad, hace que va a estar muy atento a lo que las personas del equipo le van reflejando, pero también va a proyectar sus estados de ánimo y como cierta manera tiene una tendencia a exagerar sus estados anímicos, sobrevalorarlos. Bueno, eso es una dificultad que va a tener, ¿no? Va a prestar mucha atención entonces a las cuestiones individuales e emocionales. Del área mental, el 5, bueno, es un líder que va a trabajar desde el dato, de la objetividad, de la información. No es para vincularse personalmente. Por eso va a tomar cierta distancia y va a querer que se apunte hacia la ejecución de las acciones necesarias para las metas. La tipología 6, que decíamos que le gusta trabajar en equipo y es muy fiel, estaría más cercana entonces al 9.9. Por el otro lado, es el 7, el efervescente, el entusiasta, el visionario, el activo. Le gusta la diversión, las acciones. Entonces, bueno, justamente el trabajo con las personas es ideal. Bueno, aquí volvemos nuevamente sobre las características de los viscerales, ¿no? Como el uno que establece metas claras, inspira a los demás, ¿no? Quiere lograr alta calidad. El 9 que va a tratar de que todos logren una misión colectiva y crear un ambiente laboral pacífico, armonioso, sereno. Mientras tenemos el 8 que es una topadora, una locomotora muy poderosa, ¿no? Que es decidido, competente, tiene una gran energía para hacer avanzar las cosas. Y aquí el centro emocional evalúa el 2 las fortalezas y debilidades de su equipo, porque presta mucha atención a las personas, los lee, ¿no? Motiva, es agradable. El 3, como decíamos, busca resultados y éxitos, por sobre todo, creando entornos laborales de equipo que logren esos resultados. Pero va a prestar mucha atención a sobresalir y ser admirado. Bueno, el 4, como decíamos, muy sensible a las personas, pero la intención de él es que las cosas tengan sentido, que sean especiales. Por eso va a inspirar desde esta óptica, ¿no? Los centros mentales o cerebrales, bueno, como decíamos, el 5, sí le gusta llevar adelante una organización en base a datos que ha investigado, ha planeado, ha deliberado, ¿no? Genera sistemas de trabajo. El 6 resuelve problemas porque se anticipa, es su gran característica de imaginar escenarios futuros. El 7, como decíamos, mantiene a su equipo emocionado, crea nuevas aventuras, oportunidades de crecimiento. Después de la presentación muy global y general de las características de los eneatipos y dónde posiblemente podrían estar ubicados en la rejilla de Black y Moulton, vamos a ver
ahora cómo reaccionan los distintos eneatipos frente a las tensiones naturales de las instituciones, que decíamos, la búsqueda de los resultados, el trabajo con las personas individuales o los trabajos de equipo. Entonces, viendo el caso por caso de los eneatipos, ¿dónde se posiciona? Entonces, los uno, como líderes que son perfeccionistas, que buscan resultados, exigentes consigo mismo y con los demás, son muy trabajadores, a veces por exceso, al punto de que parecen ser que si ellos no son los que lo hacen, las cosas no van a salir bien. Eh, por eso se empieza a controlar todo lo más que pueda en todos los ámbitos. Eso lo va a desbordar y lo va a tensionar mucho más, porque esa autoexigencia y heteroexigencia del buen rendimiento va a poner nervioso a su equipo por su justamente alto nivel de exigencia. Debe aprender a bajar los niveles de exigencia, no estar tan enfocado en los errores y defectos de su gente, ¿no? Debe prestarle más atención a las personas. Con respecto a la manera de cómo se relacionan con las personas, tiende a estar chequeando lo correcto o incorrecto, tanto del obrar como del pensar o sentir de las personas. Pesa mucho su mm, enfoque centrado en las obligaciones, en el deber ser, lo adecuado, lo correcto. Son muy críticos al dar feedback, analizan más las ideas que los sentimientos de las personas, no es muy abierto a las críticas, tienden a ser reactivos. Como tienen opiniones bastante sensatas, tienden a aferrarse a sus ideas y no escuchar a los demás. Ante los conflictos no tiene paciencia y bueno, la irascibilidad le domina muchas veces. Tarea es aprender a escuchar. Es muy importante porque no solo su enfoque es el único que tiene la razón. Eh, Debe recordar que su equipo necesita también ser valorado en sus aciertos, por tanto tiene que hacer reconocimientos. Trabajar en equipo, bueno, va a centrar en la producción, va a prestar mucha atención al talento de su gente, muy organizado, enfocado en meta, lideran con el ejemplo. Eh, Al ser exigentes, son muchas veces duros, tienden a meterse en los trabajos tácticos, es decir, en los detalles, por esa tendencia a tratar de controlar todo y que todo salga bien, y por ahí se pierde la visión global. Como decíamos, tiene que aprender a relajarse, a disfrutar, eh, atender a las consecuencias no intencionales de su comportamiento porque afecta al grupo. El 2, una persona mucho más abierta al otro, entonces son líderes intuitivos, centrados y solícitos con el cliente, o sea, a quien se le ofrece la tarea y se está al servicio. Entonces evalúa las fortalezas y áreas de desarrollo de su gente y de los resultados que se buscan, ¿no? Apunta a que el equipo vaya a lograr ese efectividad en el servicio a los demás. Le cuesta dar feedback negativos, o sea, llamar la atención. Atiende excesivamente a las necesidades del otro y eso a veces lo enriede, lo deja atrapado frente a las demandas individuales, ¿no? Tiene que aprender a controlar ese aspecto. Se siente mal, se enoja cuando no es valorado en sus esfuerzos y en sus servicios. Con respecto a la comunicación con las personas, son de buena y fácil comunicación, ansiosos por escuchar y ofrecer ayuda, afirman a los demás, eh, los empoderan, son amables, intuitivos, dan consejos útiles, siempre tiende a dar feedback positivo, o sea que le cuesta el feedback negativo. Lee muy bien el lenguaje corporal del otro, porque son empáticos.
y saben buscar soluciones en los conflictos, ¿no? Se agota mucho cuando da mucho y recibe poco. Presta atención a los argumentos tanto racionales como emocionales. Bueno, motivan al trabajo de equipo, crean cultura positiva de equipo, les gusta desarrollar los procesos organizacionales sin obstaculizar la creatividad individual. Como están orientados a las personas, fomentan la participación, animan, prefieren no criticar en público, convoca a gente talentosa, los transforma en comunidad, produce alta calidad con el apoyo interpersonal, prefiere muchas veces tener el perfil bajo. El 3, líderes eficientes, trabajólicos, excesivamente competitivos, triunfalistas, son implacables para conseguir resultados. Evitan fracasos, tienen múltiples estrategias para reaccionar, saben seleccionar objetivos y organizar el trabajo, crean equipos altamente competentes, ¿no? A veces son indiferentes a las personas, sobre todo a las no competentes. Debe tratar a los colegas, a los pares y a los subordinados como lo hace con sus clientes, al cual presta mucha atención y se adapta mucho a la opinión del cliente, ¿no? Debe aprender a conectarse también con sus sentimientos y sus genuinas intenciones, porque eso da, digamos, como confiabilidad. En la comunicación con las personas, invierte más tiempo en las tareas que en las relaciones, ¿no? Como decíamos, se relaciona mucho más fácilmente con los clientes que con los colegas. Ahora, se comunican con claridad. Tienen un radar para darse cuenta de las reacciones del auditorio y se acomodan rápidamente a esas reacciones. Escuchan poco, no son pacientes en eso, eh, mm, apuntan mucho a volver al trabajo. No se conecta con las emociones, como decíamos, evita justamente conectarse o tener conversaciones desde ese ámbito. Los feedbacks son claros, honestos, son buenos encaradores de los conflictos en cuanto tiene actitud positiva para encararlos. No le gusta perder tiempo. Eh, Se ponen a veces muy competitivos y ambiciosos y eso a veces aleja a la gente de él. Con respecto a los trabajos de equipo, bueno, justamente le gusta tener equipos talentosos, automotivados, receptivos al feedback, saben hacia dónde van y tienen un plan eficiente. Asumen el liderazgo con facilidad, transmiten certezas, quieren integrar con iniciativa, pero no están conscientes de que su fuerte liderazgo a veces lo impide. O sea, excesiva dirección anticipada impide la participación de los demás, ¿no? Disfruta del trabajo de equipo y le da importancia a la tarea. También presta atención a ciertos procesos, pero la prioridad sigue siendo el trabajo y el resultado. El 4, como líderes creativos, originales, empáticos, muy sensibles, eh, dispuestos a esforzarse, a guiar, actúan desde el centro de la pasión y de los valores, ¿no? Fíjese interesante porque le gusta tener pausas festivas por los éxitos obtenidos. Son sensibles a las necesidades y sentimientos de su personal, que es un poco su talón de Aquiles. Ahora, proyectan sus emociones y experiencias en las otras personas. No tiene entusiasmo por las tareas rutinarias o mediocres y le cuesta dar feedback negativo. Con respecto a la comunicación con las personas, desarrollan relaciones genuinas dentro y fuera del trabajo, son impacientes en las conversaciones superficiales, son intensos o a veces lejanos, emocionalmente expresivos, sobreanalizan las conversaciones, ¿no? Prestan atención con largo detenimiento a las personas que se sienten mal, angustiadas y las ayudan. Anticipan la reacción del otro, ¿no? Pero, digamos, asumen que saben lo que el otro necesita o quiere o tiene en mente.
En el conflicto muchas veces se sienten perturbados, pueden llegar a quedarse callados o ponerse desafiantes. No dejan ir con facilidad su enojo. En equipo les gusta liderar, con visión, con sentido original, con intenciones profundas, potenciando los mejores talentos, maximizando creatividad y actos de expresión. Analizan por demás las experiencias y sentimientos, los procesos personales. Eso tal vez lo enríe mucho. Suelen contagiar su desánimo y hay un punto débil que tienen que superar. Tienen que aprender a reírse y a relajarse. Los 5 son líderes analíticos, investigan el campo primero para poder desde el dato planificar. Organizan sistemáticamente y monitorean. En las crisis son fríos, tratan de ser objetivos. El exceso de análisis, ¿no?, y el querer tener todos los datos hacen que no tomen decisiones a tiempo. Sí, piensan mucho y actúan poco muchas veces, ¿no? Les cuesta establecer buena comunicación y establecer relaciones cercanas con su equipo. Sí deben pensar antes de actuar, pero deben actuar, salir de su pensamiento. Mejorar su comunicación, la expresividad de los pensamientos y de sus sentimientos. Con respecto a la comunicación con las personas, es muy respetuoso, pondera mucho la privacidad. Ofrecen perspectivas que hagan pensar, estimular intelectualmente. Las relaciones son profundas solo con aquellos con los cuales confían. En eso son muy selectivos. Comparten datos más que sentimientos y no se dan cuenta que abruman con tantos datos. Es muy controlado, muy rígido, poco lenguaje corporal, es excelentes escuchadores, curiosos, investigadores. Si el otro se vuelve muy emocional, le cuesta vincularse, toma más bien distancia, retroceden. Pueden dar un feedback efectivo, preciso, claro, efectivo. El conflicto lo manejan bastante bien. Se recluyen cuando sienten que son invadidos en su privacidad o alguien lo defraudó. Crean equipos con metas precisas, cada uno con objetivos propios. Les gusta tener colaboradores capaces, eficientes, sin perder tiempo. Proporcionar una perspectiva sistémica, amplia, integral. Ayudan a su equipo a aprender, a crecer. Refuerzan positivamente a su gente. Prefieren que su gente sea independiente, dejarles autonomía, ¿no? No se involucran en la vida emocional de las personas. Ahora, repetimos, se debe aprender a expresar sus sentimientos, mejorar su lenguaje corporal, leer la gente, ser explícito en pedir tiempo si necesita pensar, pero pasar a la acción. Con respecto al 6, bueno, un líder que es muy responsable, muy leal, excelentes planificadores, anticipan escenarios negativos y se preparan para encararlos. Industriosos, analíticos, saben pedir opiniones, ayuda al que necesita, aprecian las contribuciones, saca la cara por su gente, se tornan líderes ansiosos por hacer mejor su trabajo. Muchas veces dudan de su propia capacidad. Ahora, tienden a mirar anticipadamente los escenarios como negativos. Por tanto, necesita crecer a mirar los escenarios, digamos, positivos. Mantener la calma frente a las crisis. En la comunicación con las personas son sociables, perspicaces, crean relaciones genuinas. Cuando tienen recelo, cuestionan los motivos del otro, saben escuchar, conversan desde el análisis y desde ahí se mueven hacia las emociones. Habla de posibles escenarios como resolución anticipada de problemas, proyectan sus pensamientos y sentimientos en la conducta de los otros, supone que los demás funcionan igual que ellos. Pueden distorsionar entonces lo que escuchan cuando desconfían.
desactivar problemas compartiendo sugerencias y perspectivas. Eso le ayuda muchísimo en el diálogo con su equipo. Valora, por tanto, equipos leales, capaces, comprometidos, con metas bien determinadas, con visión común. Se enfocan en la cohesión y la lealtad del equipo. Atienden a la arquitectura y al proceso de equipo. Disfrutan del riesgo, no a las sorpresas. Es cuidadoso con los miembros que antes le habían generado problemas. Por eso evalúa las motivaciones y comportamientos de sus jefes, sobre todo si actúan justas, constructivamente. En eso son desconfiados. Tiene que aprender a sentirse cómodo con el poder y la autoridad, ¿sí? Y decirse a sí mismo cosas positivas y confiar en sí mismo. Y pedir feedback constructivo de parte de los otros. La tipología 7 son líderes visionarios, flexibles, innovadores, estratégicos. Metafóricamente, es un preparen, apunten, fuego, fuego, fuego. Es una energía de muchas posibilidades, sobre todo en la lluvia de ideas. Les gusta la participación y motivación a los demás, resolver problemas, siempre y cuando no sean insalvables, ¿no? Tienen visiones claras, estrategias deliberadas, variedad de oportunidades. Es un generador entusiasta de muchas ideas y proyectos, pero se dispersa. Tienen aversión a los detalles. Siente como que los estrecha. En la comunicación con las personas, bueno, optimistas, participativos, amistosos, estimulantes. Pierden interés y no es una relación estimulante. Buscan relaciones y situaciones placenteras, ¿no? Rehuyen hablar de sus sentimientos, ¿no? Son rápidos, espontáneos, se distraen fácilmente. Excelentes contadores de historias, su lenguaje corporal es efervescente. Estando descontentos se tornan medio sarcásticos o hirientes. Escuchan y absorben rápidamente antes de que el otro termine de hablar, por lo cual a veces el otro no se siente escuchado. Al dar feedback quiere inspirar, no desalentar. Como equipos, les gusta tener visiones claras, estimular por nuevas ideas. Lleno de energía, atrae gente talentosa. Preguntan más ¿por qué no? Antes de preguntar ¿por qué? Fomentan la cultura de equipo vertiginosa, enérgica, generan productos, considera al equipo a todos por igual, menosprecian la estructuración o los procesos grupales, desgastan o cansan a su propio equipo con tanto cambio por tanta iniciativa. Deben asumir la función clara de liderazgo, crear estructura y proceso de equipo, también saber detenerse. Los poderosos 8 son líderes innatos, directos, valientes, asertivos, hacen que las cosas sucedan, todo bajo su control. Inspiran confianza, respaldan a sus seguidores, pero atemorizan. Dan autonomía a los empleados competentes, ¿no? Si les son fieles, no así a los contrarios. Excesivo enfoque en los resultados pone mucha presión. Deben aprender a facultar a los otros, tomar menos iniciativa, dejar actuar, dejar que el otro explicite, empoderarlos, ¿no? Tener paciencia. Esto es muy importante porque suele ser tan intenso que quiere resultados inmediatos. Tiene que bajar la demanda, bajar la intensidad justamente, porque apabulla mucho a sus subordinados. Con respecto a la comunicación con las personas, en general es honesto, pero tiene poca tolerancia a las relaciones no sinceras. Excelentes en las relaciones con lo que él elige, malas con lo que no respeta. Estilo comunicacional atrevido, autoritario, intenso, fuerte, porque su presencia es imponente. No le gusta perder tiempo, son impacientes, escuchan poco tiempo, son directos, cortos, francos, intensos, intimidantes. Toman partido por los favoritos, se enojan mucho y si los hacen sentir vulnerables. A veces actúan de forma abusiva. Frustrados se alteran y encolerizan visiblemente. En los trabajos de equipo le gusta liderar equipos de alto desempeño, trabajos complejos, de alto impacto.
Los miembros aprecian mucho la certidumbre que transmiten ellos, la seguridad que les transmite. Su feedback es honesto. El caos los estimula. Siente imperiosa necesidad por poner orden. El riesgo es volverse entonces excesivamente autoritario. Protege a los miembros de su equipo, fomenta lealtades fuertes. Tiene que aprender a preguntar a los miembros de su equipo sus opiniones, atender a los detalles, pero no implacablemente. El 9, un líder tranquilo, previsible, amable, sociable, abierto. Le gusta organizar equipos en función de una misión común. Atienden simultáneamente el propósito general como los detalles. Valora tanto la armonía que rehúsan asumir posiciones firmes e imponer sus ideas cuando se necesita su guía. Su mirada, su perspectiva se diluye con facilidad al cambiar el enfoque de algo de alta prioridad con otra menor. Debe evitar procrastinar, resolver con prontitud los asuntos primordiales, no guardarse sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos. Debe decir con claridad lo que piensan, lo que quieren, lo que necesitan. Y no perderse en los pequeños detalles. Se pierde tiempo ahí. En la comunicación con las personas son abiertos, amables, sociables, renuentes a decir lo que piensan y sienten. Ese es el problema, por temor a crear tensión y conflicto. Afirman el punto de vista de la otra persona con el deseo de ser justo con todos. Expresan ideas diferentes sin aclarar que están en desacuerdo con lo que están diciendo. Por eso confunden muchas veces, ¿no? Ya que no está claro si está de acuerdo o no está de acuerdo. Se los guarda mucho a sus opiniones y juicios o lo expresan muy indirectamente, por eso confunden. Guardan su enojo, no lo muestran con facilidad, a menos que se enfurezca mucho, ¿no? Ser valientes para ser críticos y expresar con claridad sus ideas. En el trabajo de equipo, el estilo personal es desenvuelto, crítico, crea equipos colaboradores, cohesivos, un clima laboral armónico, los procesos deben ser predecibles, rutinarios, ofrece apoyos, minimiza los desacuerdos, no actúa rápido, no asume posición firme de inmediato, se enfocan más en los detalles que en lo global, perdiendo tiempo, deben ser más claros y explícitos entonces acerca de lo que quieren, desean, piensan, ¿no? Si no, dejan en confusión a su equipo. Hecho, resumido todo esto, ahora vamos a ver enfoques a abrir, a desarrollar. Hersey y Blanchard plantean un análisis interesante, pero visto desde, obviamente, desde el desempeño del equipo en cuestión de las tareas. Entonces, si se es competente y si se quiere. Entonces, usa la palabra capaz y voluntario. O capaz o involuntario, incapaz pero voluntario, incapaz e involuntario. Esta distinción es muy interesante porque va a ubicar al líder en relación a cómo actúan sus miembros de equipo. ¿Competentes? Bien, genial. Pero voluntarios quiere decir, ¿se involucran, se comprometen? Bueno, ahí está un problema. Entonces, volviendo a las rejillas de la conducta hacia la tarea o hacia las relaciones, vamos viendo que el líder toma distintas posturas frente al subordinado. Por ejemplo, si tiene un equipo muy competente, capaz, y que muy comprometido, o sea, voluntario, tenemos que la postura del líder es delegativa, según este enfoque. Cuando el subordinado, pues su equipo, es competente, pero no tiene compromiso, no está adherido al trabajo, digamos, no tiene ganas, usando las palabras involuntarias, bueno, ahí
tiene una estrategia de trabajar en forma participativa, discutiendo ideas, facilitando procesos decisorios, etc. O sea, formas de involucrar al equipo. En el caso de tener un equipo que no son competentes en las cuestiones que hay que afrontar, pero tienen muchas ganas, porque tienen voluntariedad, ¿no? Hay compromiso, entonces una tarea es tutorial, explicar las decisiones y dar oportunidad para clarificar, ¿no? Acompañando los procesos de su equipo. La otra alternativa es, no tiene gente capacitada y no tiene mucha voluntad de trabajo. Y aquí sí hay que estar con una actitud de mando, directivo, claro, encima, un controlador, si se puede decir. Con este gráfico quiero presentar así, visualmente, cómo se complejiza todo esto, porque cada una de las tipologías de líderes trabaja también con los eneatipos de su gente. Cada uno de los eneatipos puede estar en cualquiera de estas distinciones entre competentes y comprometidos, o sea, capaces y voluntarios, o todas las combinaciones siguientes. Entonces se complejiza bien. Aquí entonces, como diciendo, bueno, ¿dónde me ubico como líder y cómo ubico al equipo? Bueno, todo un tema a trabajar mucho, un panorama amplio. Otro autor interesante, Stephen Covey, que se hizo famoso con el texto Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Obviamente con esto podemos hablar de los directivos y los líderes, ¿no? Con el esquema de un crecimiento del líder pasando de la dependencia a la independencia y a la interdependencia. Y aquí gráficamente está presentado los 7 hábitos que considera que debe desarrollar cada líder. Imagínense entonces, a ver, cómo ser proactivo, un 1 proactivo, un 9 proactivo, un 4 proactivo, etc. Después, hacer primero lo primero. A ver, esto también cuesta porque es aprender a jerarquizar las tomas de decisiones y el orden de prioridades de las acciones dentro de una institución, ¿no? El no perder el rumbo, como es comenzar con el final en la mente, es decir, la meta, la visión a dónde queremos llegar. Todo esto es interno. Ahora, en la relación con el equipo, es aprender a trabajar en el equipo, por ejemplo, ayudar a ver a todos cómo ganar y ganar. Es decir, que muchas veces en las instituciones se mira mucho la competencia, unos ganan y otros pierden, y no es el planteo. Acá todos pueden ganar de distintas maneras, aunque no sea el enfoque inicial. La sinergia es interesantísimo. Acá es cuando se logra que todos pongan sus potenciales en armonía con el resto, ¿no? Y tener esa capacidad de entender antes de ser entendido, es decir, empatía, capacidad de percibir al otro. Aquí tenemos otro aspecto. Nosotros en el diagrama distinguimos los centros viscerales, muy de la acción, centros mentales de la cabeza, que es el pensamiento, centro del corazón y del sentimiento, y lo vamos a relacionar con otro trabajo de Stephen Covey, el 8º hábito. A él trabaja, fíjense que muy similar a lo que nosotros planteamos en los 3 centros. Habla de inteligencia corporal, mental y emocional. Lo que nosotros hablamos de las tríadas, ¿no? Pero plantea el aspecto negativo de un líder cuando se centra mal en estas áreas. Pero aporta algo interesante que es esto que sería, en el lenguaje de Covey, el ego, ¿no? Que sería para la inteligencia espiritual. En nuestro lenguaje podríamos hablar tal vez de la esencia o, de acuerdo al Carl Jung, sería el sí mismo. ¿No? Bueno, esto también hay que trabajar porque, a ver, el lenguaje y qué significan sus términos, ¿no? Esto está visto entonces, si estamos plantados en el ego, los mentales tienden a esta situación de posicionarse en el victimismo o en el emocional, a ver cómo el espejo social te pega como líder, etc. Ahora,
si trabajamos positivamente en la construcción de la esencia o del sí mismo, Covey habla de, a nivel físico, se obtiene disciplina. En lo mental, tener visión clara a dónde ir. Y él habla de inteligencia emocional, poner pasión y energía para lograr las metas. Eso integrado, ¿no? Él le llama conciencia. Esto impacta en el otro, porque ayuda a alinear a los equipos, desde el punto de vista visceral, ¿no? Encontrar caminos de superación, desde lo cerebral, y en el corazón el facultamiento, es empoderar, lo que llamamos empoderar a los miembros del equipo. Ese sería otro enfoque, a ver cómo trabaja cada eneatipo eh, estas áreas a desarrollar. En un equipo más amplio, aquí contrasta entonces lo creativo, ¿no? Eh, como lo positivo, la persona completa, y la fragmentada es cuando estamos en el ego. Y cómo impacta después en inspirar o no el crecimiento de los equipos. Entonces, por un lado la grandeza y por otro lado la mediocridad. La invitación es lograr escuchar la propia voz. Otro enfoque, este es de Minter. Los roles del directivo, ¿cuáles son? Bueno, él distingue tres: interpersonales, informacionales y decisionales. Bueno, como líder es presidir la institución, motivar a su gente, hacer contacto con los demás, hacer diplomacia si se quiere. Todo un área a desarrollar de los eneatipos. Informacionales, cómo monitorean, cómo comparten y divulgan información o los proyectos o las visiones, ¿no?, a lograr. O los resultados estadísticos de pérdidas y ganancias, por decirlo. Decisionales, cómo tomar iniciativas, cómo emprender, cómo manejar conflictos, cómo reaccionar recursos, cómo negociar intereses. Acá habría que ver entonces cómo cada uno de los tipos puede trabajar en estas áreas. Por lo tanto, aquí tenemos todo un panorama muy grande todavía para desarrollar. Bueno, para finalizar, presento acá una breve bibliografía. En realidad, la bibliografía es muchísimo más amplia, hay mucho más material, pero con esto es suficiente para un inicio. Cerrando, me voy a referir a una expresión que tuvo Lionel Scaloni. El secreto para ganarle el mundial fue el grupo, el trabajo, el compañerismo y a no dar nada por perdido. Parece una excelente síntesis de los planteos hechos en la atención hacia la tarea, el trabajo, la gente, el compañerismo y el trabajo de equipo. Bueno, aquí están mis referencias en las redes y espero que haya sido de utilidad para todos. Un gran agradecimiento.